¿Al final o en cualquier momento de la clase? Más o menos a la parte media, ¿ya? Ya, doctor, gracias. ¿Se ve? Sí, sí se puede ver. Falta poner en pantalla completa Ahora sí. presentación. ¿Listo? ¿Se Sí, ve? ahora sí se visualiza. Sí, sí se ve, doctor. Listo. Ok. Hoy día vamos a tratar sobre la energía del cuerpo, o sea, las calorías, cómo funcionan los requerimientos energéticos en el cuerpo, ¿no? Recuerden que nosotros nos alimentamos para obtener energía. ¿Cuál es ese mecanismo? ¿En qué consiste? ¿Cómo lo gastamos? Eso es lo que viene acá en estas dos clases. Entonces, vamos a comenzar señalando la ecuación del equilibrio energético. El requerimiento de energía de un individuo es el nivel de energía, ¿no?, necesario para ingerir, para estar en el equilibrio con el gasto. Lo adecuado es que uno ingiere energía de acuerdo a lo que uno gasta. Ya vamos a ver cómo es esta ingesta y vamos a ver cómo es el gasto. Pero el gasto está en función del tamaño y la composición corporal. Esa es una variable. Y la otra del nivel de actividad física. Esto incluye también el crecimiento y desarrollo óptimo del niño en esa fase de crecimiento, la formación tisular en el embarazo, la secreción de leche materna, porque ahí se gasta energía. Entonces, esto incluye varias variables. Cuando uno habla de equilibrio energético, habla de que uno debe ingerir lo suficiente para gastar, porque si uno ingiere más de lo que gasta, entra en exceso. Y la traducción es el exceso de peso. Del mismo modo, si uno ingiere, digamos, una cantidad normal, adecuada, pero gasta menos, ¿no? Entonces esas variables, si se, digamos, si se alteran, puede repercutir en el peso corporal y puede repercutir, por supuesto, en el funcionamiento del cuerpo. Por eso es que el médico debe comprender muy bien estos aspectos. Bien, ¿cómo uno interpreta la energía? Por unidades, ¿no? Unidades de energía, ¿no? Ese es el objetivo, relacionar la energía química presente en los alimentos con el calor liberado por el organismo y trabajo mecánico realizado. Acá es esencial aceptar una unidad internacional, ¿de acuerdo? Y la unidad de energía aceptada internacionalmente es el Joule, desde 1977. Sin embargo, seguimos utilizando la palabra caloría, ¿de acuerdo? El Joule es la energía que se gasta para desplazar 1 kilogramo de 1 metro por 1 newton de fuerza. Y el newton es la aceleración de 1 kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Y las kilocalorías es la cantidad de energía necesaria para elevar 1 grado centígrado de temperatura, 1 kilogramo o 1 litro de agua citada a nivel del mar. Son conceptos clásicos. El Joule es la unidad energética internacional, pero seguimos utilizando kilocalorías. Ustedes van a encontrar, si leen trabajos de investigación sobre nutrición, energía y todos esos aspectos, que ahora la interpretación viene en Joule, pero entre paréntesis kilocalorías, o al revés, viene kilocalorías y entre paréntesis digamos, el sinónimo, ¿no?, de joules. Entonces hay que recordar que 1 kilocaloría es igual a 4.18 kilojoules. Acá está mal, es KJ, ¿no? Entonces 1 kilocaloría se puede redondear a 4.2, ¿no?, kilojoules. Entonces, bajo esa interpretación, ustedes van a poder interconvertir el joules en calorías o kilocalorías en kilojoules. Bien. Ahora, ¿de dónde se origina la energía celular? ¿De dónde viene la energía que la célula necesita? El ser humano solamente es capaz de utilizar la energía química que se encuentra almacenado en los 3 tipos de sustrato
¿no? Que son los principales macronutrientes. ¿Cuáles son los 3 macronutrientes? Carbohidratos, lípidos y proteínas. Por supuesto que ustedes van a ver que es esencial la fuente de carbohidratos y lípidos, ¿no? Como fuente de energía. Y las proteínas, si bien es cierto, se pueden convertir en calorías, no es lo recomendable, porque no tienen rol plástico, rol energético las proteínas en nuestro cuerpo. El que tiene rol energético son los carbohidratos y los lípidos. Entonces, la energía contenida en un enlace entre dos átomos se define como la cantidad de energía liberada cuando se hidroliza dicho enlace. De ahí sale la energía, ¿no? Energía química que está dentro de los alimentos, alimentos que contienen en diferentes cantidades carbohidratos, lípidos y proteínas. Bien, si hablamos de ruptura de enlaces para producir calorías, nos interesa pues recordar dos tipos de enlace: enlace de bajo nivel energético y enlace de alto nivel energético. Los enlaces de bajo nivel energético son los que por hidrólisis liberan menos de 5 kilocalorías, ¿no? Entonces se liberan digamos, al ambiente, ¿no? Que son como los enlaces fosfóricos o los enlaces peptídicos, que son las uniones básicas entre un aminoácido y otro. Pero los enlaces de alto nivel energético son los que de interés para el cuerpo. ¿Por qué? Porque por hidrólisis se liberan más de 5 calorías y estos sí se pueden de alguna manera distribuir a través de sustancias que son como especie de monedas energéticas que pueden ser intercambiables. Forman inmediatamente ATP y se consume el ATP. Es decir, el ATP no es la forma como se almacena la energía. El ATP es la moneda energética que se produce y se consume. Se produce y se consume. Ese es el ATP, pero no está almacenado. No es como almacén. Ni bien se produce, se consume. ¿Ok? Entonces, de ahí viene una serie de compuestos cuya hidrólisis dan lugar a la producción de ATP, ¿no? Todas estas compuestos por hidrólisis dan lugar a la producción de ATP, los que tienen más de 5 kilocalorías. El ejemplo de los compuestos fosforilados. Entonces, acá lo que interesa es saber cómo esos macronutrientes se convierten en energía. Cómo estos grasas, carbohidratos y proteínas se convierten en ATP. Por eso es que requiere conocimientos de bioquímica. Cómo es que las grasas se convierten en elementos más sencillos, ¿no? Y estas llegan a las vías metabólicas comunes y se convierten en ATP. Vía común porque también llegan los carbohidratos al ciclo de Krebs, a la cadena respiratoria y forman ATP. Y lo mismo las proteínas cuando se requieren en determinadas circunstancias como fuente de energía. De tal manera que tenemos una fase 1, es cómo se degradan, cómo se digieren estos macronutrientes, ¿no? Cómo se utilizan en la fase 2 y cómo llegan a convertirse en la fase 3 en energía. Por eso es que el ciclo de Krebs es, por concepto, la fuente de energía celular. Nosotros tenemos un metabolismo aeróbico, por lo tanto consumimos oxígeno cada vez que oxidamos nutrientes. Nosotros oxidamos nutrientes, necesitamos oxígeno, porque el que nos da el motor es la cadena respiratoria, que tiene como aceptor final de protones al oxígeno, que se convierte en agua y se forma ATP. Y eso es lo que vamos a ver en bioquímica, cómo en todo este trayecto se forman coenzimas reducidas que van a la cadena respiratoria en condiciones cuando hay oxígeno. Como consecuencia, como vamos a ver más adelante, como consecuencia de la utilización de oxígeno, se forman también radicales libres de oxígeno que son dañinos a la célula. Y ahí vamos a ver que nosotros tenemos en la célula sustancias antioxidantes que repelen ese daño que tratan de provocar esos radicales libres que se forman como consecuencia de la oxidación de los nutrientes en general. Entonces recuerden, nosotros tenemos un metabolismo aeróbico, nosotros oxidamos nutrientes, nosotros requerimos oxígeno, tenemos un metabolismo aeróbico. Y acá viene esta lámina
interesante donde uno tiene que mantener el equilibrio también entre el catabolismo y el anabolismo. ¿Por qué? Porque el catabolismo permite que esos nutrientes que tienen energía, como los carbohidratos, las grasas y en mucho menor frecuencia las proteínas, se degradan. Y al degradarse, forman energía. Se degradan en CO2, en agua, en amoníaco, ¿no? Pero al degradarse, se forman energía, el ATP sobre todo. Energía química que es utilizada inmediatamente por el anabolismo. Es decir, vía que permite a las sustancias básicas convertirse en macromoléculas importantes para el funcionamiento celular. No puede haber anabolismo si no hay energía. Y no hay energía si no hay catabolismo. De tal manera que uno tiene que propiciar catabolismo para tener energía y existir anabolismo. Entonces, y esto es un detalle importante, porque cuando uno está como médico frente a un paciente enfermo, ese paciente enfermo está en una emergencia metabólica, está catabolizando más, porque no solamente está queriendo sintetizar estas sustancias, sino está queriendo sintetizar muchas sustancias que tratan de defender al cuerpo frente a estados de enfermedad. Esa es la parte de la respuesta inflamatoria del cuerpo. Entonces gasta energía en la respuesta inflamatoria. Por eso es que el individuo enfermo está más en catabolismo que en anabolismo. La energía lo gasta más en anabolismo y decimos que el enfermo es un ser hipercatabólico. Por eso requiere soporte nutricional. Si es que no tolera la vía oral, la nutrición enteral. Si no tolera la nutrición enteral, la nutrición parenteral. Lo importante es tener el concepto del soporte nutricional que el médico tiene que recordar cuando está frente al paciente, porque eso le va a permitir al ser humano responder mejor frente a esos estados de enfermedad. Entonces, el ATP es la moneda energética, ¿no?, que se produce por la oxidación de nutrientes y se utiliza en los componentes diferentes que pueden utilizar energía, como el transporte activo, la biosíntesis, la contracción muscular. Y ustedes saben que el ATP cuando se degrada se convierte en ADP, el adenosindifosfato, ¿no? Y este adenosindifosfato cuando se sintetiza, ¿no?, en estos elementos se sintetiza a través, permitiendo la formación de ¿qué? De ATP, ¿no? El ADP se convierte en ATP cuando incorpora fósforo en una reacción de alto nivel energético formando adenosintrifosfato. Esta es la utilización del ATP, que es la moneda energética de la célula. Muy importante recordar que a la vez que oxidamos nutrientes, producimos calor. Por eso es que incluso se sabe que cada vez que ingerimos alimentos, nuestra temperatura puede subir medio grado más. O sea, hay una, digamos, una termogénesis postprandial normal como consecuencia de esa oxidación de nutrientes. ¿Cómo es que se produce calor en la oxidación? Eh, Hemos dicho el papel importante de la cadena respiratoria, ¿no? Porque al pasar las coenzimas reducidas a la cadena respiratoria van liberando ATP. O sea, la energía se convierte en ATP, pero parte de esa energía no se convierte en ATP, se libera como calor. Es decir, hay un mecanismo por el cual la energía es utilizada para generar calor. Esta es la termogenina, ¿no? Entonces, ahí hay proteínas desacoplantes. ¿Qué son las proteínas desacoplantes? Son proteínas que cuando se activan más, a pesar que hay el circuito electro de la cadena respiratoria para formar ATP, no permiten la fosforilación oxidativa, o sea, no permiten la formación de ATP. Y esa energía se libera más como calor. Entonces, y ahí tenemos proteínas desacoplantes, por eso se llaman desacoplantes, porque desacoplan la fosforilación oxidativa. Evitan la formación de ATP y evitan que la energía se convierta en ATP y más bien se libere como calor en la cadena respiratoria. Entonces, ahí tenemos la proteína desacoplante tipo 1 en la grasa parda, de importancia
mucho más en el recién nacido y en la hibernación en animales, ¿no? Donde se produce, por eso conservan la temperatura. Y también las proteínas tipo 2 y tipo 3 en el adiposo blanco, en el tejido muscular, la proteína desacoplante tipo 4 en el cerebro y de función desconocida, así también como hay una proteína desacoplante en el cerebro y testículo, que es la tipo 5. Acá lo que interesa saber es que las proteínas desacoplantes, como su nombre lo indica, desacoplan la fosforilación oxidativa, de tal manera que la energía que circula por la cadena respiratoria no forma ATP, sino libera más energía como calor. El ejemplo clásico es el hipertiroidismo, porque las hormonas tiroideas influyen en las proteínas desacoplantes, estimulan las proteínas desacoplantes. ¿Qué es lo que pasa con el hipertiroidismo como síntoma? Uno de los síntomas que tienen mucho calor, ¿no? Mucho calor, pero a la vez están cansados, ¿no? A la vez están cansados. ¿Y eso, de dónde viene eso? Porque las hormonas tiroideas estimulan demasiado las proteínas acoplantes, de tal manera que se forma menos ATP, por eso están más cansados, no tienen energía, y liberan más calor, por eso que tienen mucho calor. Y lo contrario sucede en el hipotiroidismo. Miren qué interesante, con una aplicación bien clara de cuál es el papel que cumplen en el metabolismo energético las proteínas desacoplantes. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor, entonces en el hipotiroidismo los pacientes presentan que frío. Así es. Como no hay hormona tiroidea en el hipotiroidismo, entonces no hay estímulo de las proteínas desacoplantes. Entonces, cuando ese individuo comienza a oxidar, ¿no? Oxida, ¿no? Forma ATP, ¿no? Pero ese ATP tampoco no es utilizado con eficiencia porque al estar hipotiroideo, las reacciones químicas son más lentas, ¿no? Y como todo lo convierte en ATP, que no lo utiliza mucho, ¿no? Digamos, no lo degrada en forma correcta, entonces, y no libera calor, entonces baja de temperatura. ¿De acuerdo? Sí, doctor, gracias. Bien, seguimos entonces. Acá está, las proteínas desacoplantes tipo 2 y tipo 3 participan en la producción de calor a través de los mecanismos vinculados más al metabolismo de los lípidos. Al parecer tiene una función relevante en la etiopatogenia de la diabetes tipo 2 y la obesidad. Eso lo van a ver más adelante, ¿no? Porque en la diabetes tipo 2 y en la obesidad, pues son ejemplos de trastornos metabólicos que uno tiene que dar explicaciones más finas. Bueno, entonces, acá surgen conceptos importantes. Si estamos hablando de energía y si estamos hablando que los alimentos dan energía, hay un valor energético de los alimentos, ¿de acuerdo? O sea, los alimentos pueden proporcionar energía, unos más que en otros. ¿Cómo yo calculo la cantidad de energía de los alimentos? Porque existen tablas de composición de alimentos, ¿no? Y esas tablas de composición de alimentos solo indican energía disponible y el valor energético fisiológico de los alimentos por cada 100 gramos de alimentos, ¿de acuerdo? Donde se hacen cálculos descontando variables, etcétera. Pero por cada 100 gramos de alimentos hay tantas kilocalorías, ¿no? Entonces, yo sé que en 100 gramos de avena hay tantas kilocalorías. Yo sé que en 100 gramos de arroz hay tantas kilocalorías. Entonces, si yo llego a establecer cuántos gramos de arroz consume una persona, voy a hacer mi regla de tres simple. Por ejemplo, si consume, vamos a decir, 150 gramos de arroz, yo puedo decir, en 100 gramos hay tantas calorías y en 150 cuánto hay. Eso quiere decir que yo puedo contabilizar las calorías, ¿no? Que supuestamente vienen en los alimentos. Entonces, ese es el cálculo del valor energético del alimento. Pero aquí hay que recordar también que importante es el valor biológico, ¿no? Porque yo tengo que saber que esto es igual a la calidad del alimento. Y esta calidad de alimento depende no solamente de los sustratos energéticos, o sea, no solamente del valor energético, sino también del contenido de sustratos que van a producir síntesis, ¿no? Valor sintético estructural.
o del contenido de sustancias activas, vitaminas, minerales. Por eso que en esa tabla de composición de alimentos no solamente hay calorías por 100 gramos. Por 100 gramos hay tanta cantidad de proteína, tanta cantidad de carbohidrato, tanta cantidad de grasa, tanta cantidad de vitamina A, tanta cantidad de hierro. O sea, esa tabla de composición de alimentos existe, ¿no? Eso lo van a ver. Yo le voy a pasar esa tabla de composición a través de la delegada para que lo tenga. Ahora, recuerden que las tablas de composición lo que dicen es que interpreta la energía disponible. ¿Qué cosa es energía disponible y qué cosa es de energía bruta? La energía bruta es la energía liberada en forma de calor cuando un alimento se quema por completo, pero artificialmente en una bomba calorimétrica. Esto es en el laboratorio. Pero en el cuerpo humano solamente llega la energía disponible. ¿Por qué? Porque es la cantidad de energía presente en los alimentos como carbohidratos, grasas y proteínas, menos la cantidad que se pierde por las heces. O sea, parte de las calorías y los nutrientes se pierden en las heces. No todo lo absorbemos. Por eso es que se calcula la energía disponible. Entonces, ahí se hace un cálculo que fue hecho por el científico Atwater y por eso se llama factor de Atwater. Por cada gramo de carbohidrato de energía bruta hay 4.18 kilocalorías. Pero en realidad, la energía disponible por factor de Atwater es 4 kilocalorías o 17 kilojoules. O sea que 0.18 se pierde. También hay que recordar que un gramo de grasa equivale a 9.30 kilocalorías, lo que equivale que se pierden 0.30 y quedan 9 kilocalorías o 38 kilojoules. Pero también hay que recordar que acá estamos hablando de grasas con ácidos grasos de cadena larga, que son las grasas que más frecuentemente consumimos, los de cadena larga. Porque si tenemos grasas de cadena media o corta, ya no producen 9.30, producen mucho menos. Entonces acá estamos hablando de grasas de cadena larga y se hacen los cálculos presumiendo eso. Por cada gramo de proteína, 5.25 kilocalorías. ¿Pero cuánto llega al cuerpo por energía disponible? 4 kilocalorías. Inclusive algunos calculan que es 3.7, ¿no? Pero acá vamos a decir una cifra absoluta que es 4. Aproximadamente. Y acá se pierde 1.25, miren. O sea, acá gastamos más, se pierde más. Acá 0.18, acá 0.30, acá 1.25 por cada gramo de proteína. Y también que la energía disponible depende, por supuesto, de dos variables importantes: las características de los alimentos y las reacciones del organismo a ellos. Bien, esas tablas de composición de alimentos son utilizadas sobre todo para valorar la ingesta de energía y nutrientes. Ya hemos dicho como un ejemplo más o menos someramente cómo se obtiene la energía y nutrientes por cada 100 gramos, ¿no? Y así planificar la alimentación individual y colectiva de personas sanas y enfermas. ¿Por qué? Porque yo calculo cuánto está ingiriendo de energía y nutrientes y las adecuo de acuerdo a lo que requieren, ¿no? Si yo encuentro que una persona está ingiriendo menos energía, entonces preparo un plan de alimentación para reforzar un poco más de energía y complementar esa energía que no está ingiriendo. Y lo mismo sucede con todos los nutrientes. Para eso sirve la tabla de composición de alimentos y eso lo van a hacer en práctica. La composición de alimentos varía ampliamente, por supuesto, depende de otros factores, de la variedad de plantas y animales, del tipo de cultivo y fertilización, ¿no? Claro, porque la tierra también es importante, ¿no? Imagínense en la época que nosotros teníamos deficiencia de yodo, en los años 70, especialmente el yodo, pues había deficiencia de yodo había en las zonas altoandinas, donde la tierra era pobre en yodo. Y si se cultivaba en esa tierra, los alimentos salían, se cultivaban en cantidades bajas, con cantidades bajas de yodo, ¿no? Por eso que se utilizó como suplementación y estrategia el consumo de sal yodada. La tierra tiene que ver con el tipo de cultivo, la fertilización, de las condiciones de la alimentación animal y en algunos alimentos. Varía según la frescura, el tiempo y las características del almacenamiento.
Ahora, ¿cómo se usa esta tabla de composición de alimentos? Vamos a detener un poquito más. Para determinar el valor energético y nutricional de una cantidad de alimentos o bebidas, cifras expresadas en gramos para sólidos y mililitros para los líquidos, se multiplica la cantidad de alimento por el valor de nutriente que figura en la tabla de composición de alimentos y se divide por 100. O sea, una regla de 3 simple, ¿no? Por ejemplo, 100 gramos de pan de trigo tienen 255 kilocalorías. Pero 60 gramos, ¿cuánto tendrán? ¿No? O sea, si en 100 gramos hay 255, ¿no? En 60, ¿cuánto habrá? Entonces, eso significa, ¿no? Que ustedes tienen que multiplicar 60 por 255 entre 100. ¿Y eso cuánto sale? Sale 153 kilocalorías en 60 gramos. Si lo trasladamos a las proteínas, en 100 gramos de proteína de trigo blanco hay 7 gramos, sí, perdón, hay 7 gramos de proteínas. Pero en 60 gramos, ¿cuánto hay? Regla de 3 simple, 60 por 7 entre 100, 4.2 gramos. Lípidos. En 100 gramos de pan de trigo hay 0.8 gramos. Pero en 60 gramos, ¿cuánto hay? Regla de 3 simple. 60 por 0.8 entre 100. ¿Cuánto hay? 0.5 gramos. Y en carbohidratos hay 55 gramos por cada 100 gramos de pan de trigo, ¿no? Miren la cantidad de calorías, ¿no? Entonces, por cada 60 gramos hay 60 por 55 entre 100, sale 33 gramos. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes lo que hacen, convertir los carbohidratos en calorías. 33 por 4, 0,5 por 9, 4.2 por 4, porque por cada gramo se tiene la energía disponible, otra vez, ¿no? Y debe salir la cantidad de calorías totales, que es 153 kilocalorías, el hecho que consuma 60 gramos de pan de trigo. Entonces, uno consume 60 gramos de pan de trigo, obtiene 153 kilocalorías. Y así va sacando cada comida. Está comiendo pan de trigo, está tomando café, azúcar, ¿no? O leche en la mañana, mantequilla, y va desdoblando calorías, proteínas, lípidos y carbohidratos. No todos tienen todos los componentes, pero le resulta las calorías. ¿Cuánto de calorías por el pan? ¿Cuánto de calorías por el azúcar que le echa al café? ¿No? ¿Cuántas calorías hay en el café? ¿Cuántas calorías hay en la leche? Y va sumando y va obteniendo la cantidad de calorías que toma en el desayuno, y así en el almuerzo, así en la cena, y logra establecer al día cuántas kilocalorías, ¿no? Hay acá en lo que consume la persona. Bien. Acá tienen la tabla de composición de alimentos, más claro, ¿no? Miren, todos los alimentos están en la tabla de composición. Esto es hecho por el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, que antes era el Instituto Nacional de Nutrición en el Perú, ¿no? Los gramos de arroz pilado, arroz blanco, cañigua, cebada. Esta es una fracción, ¿no? Fideo crudo, fideo tallarín crudo, sancochado, ¿no? ¿Cuánto tiene energía por 100 gramos? ¿No? Entonces se dan cuenta cómo uno puede calcular la energía, la cantidad de agua, proteína, grasas, carbohidratos, fibra dietaria y otros elementos también. Este es un ejemplo nomás, ¿no? Bien, y acá hay un estudio muy interesante que trata de describir las fuentes de energía en poblaciones de Latinoamérica. Es un estudio publicado en 2018. Y la muestra son 9.218 personas, entre adolescentes, entre 15 y personas de 65 años. ¿Cuál es el resultado? Que la ingesta energética promedio fue de 1.950 kilocalorías. Esto es en poblaciones de Latinoamérica. Está Ecuador, Perú, Argentina, Chile, Brasil, con una distribución porcentual de cuántas porcentajes de calorías. O sea, el 54% de esas kilocalorías es carbohidrato. El 30% de estas calorías es grasa. El 16% de esas calorías es proteínas. ¿Cómo se llama esto? Distribución porcentual del aporte de calorías.
es decir, de las calorías totales, qué porcentaje es carbohidrato, qué porcentaje es grasa y qué porcentaje es proteína. A eso se llama distribución porcentual de las calorías. Y fíjense, en este estudio grande, las principales fuentes de alimentos, ¿cuáles fueron? Los granos, pastas y pan en el 28%, carne y huevos 19%, aceites y grasas 10%, bebidas caseras sin alcohol 6%, bebidas listas para beber, esas que vienen ya preparadas en cajita, en frasquitos, ¿no? 6%. Y fíjense, más del 25% de la ingesta energética proviene ¿de dónde? De alimentos ricos en azúcares y grasas, como bebidas azucaradas, pasteles, papas fritas y dulces. Mientras tanto, que solo el 18% de la ingesta energética procedía de fuentes alimentarias ricas en fibra y micronutrientes como cereales integrales, frutas, verduras, frijoles, pescado y frutos secos. ¿Cuál es la conclusión de este trabajo del 2018? ¿No? Es que los esfuerzos de salud pública orientados a disminuir el consumo de carbohidratos refinados, carnes, aceites y azúcar y aumentar los alimentos ricos en nutrientes son una prioridad en Latinoamérica para impulsar una dieta saludable. Mire, cómo es que ahora ya con esto ustedes pueden entender o interpretar este trabajo de investigación con los conceptos que les he vertido previamente. ¿De acuerdo? Bien, acá es muy importante el concepto de densidad energética y volumen de los alimentos, ¿no? ¿Qué es la densidad energética? Es el contenido de energía por gramo de alimento. Se recomienda, por ejemplo, preparar los alimentos para lactantes de 1 kilocaloría por gramo de alimento, en preescolares de 0.75 kilocalorías por gramo, ¿no? Y así en niños mayores y en adultos, ¿no? Uno puede establecer la densidad energética para adecuar o asegurar el aporte de energía y calorías hacia la persona. Un importante concepto es cómo se almacena y se moviliza la energía. Recuerden, la energía celular no se puede almacenar en forma de ATP. La ATP simplemente es una moneda que se produce y se consume. Es una moneda energética. Las células almacenan energía bajo la forma de carbohidratos y grasas. Es decir, yo tengo almacenado en mi cuerpo glucógeno y tengo almacenado en mi cuerpo triglicéridos como grasas. ¿Cuál almaceno más? Ya vamos a ver qué son las grasas, porque así está diseñado biológicamente el ser humano. Tiene más tendencia o más facilidad a acumular grasas. Los carbohidratos almacenan energía disponible e inmediata, pero de importancia secundaria desde el punto de vista cuantitativo, porque se almacenan en mucha menor cantidad. Pero los lípidos constituyen una reserva a mediano plazo, ¿no? Porque se almacenan en mayor cantidad. Esta es la molécula de glucógeno, que es la principal forma de almacenamiento de la energía de los carbohidratos. Se almacena en el hígado y en el músculo, pero solamente se utiliza para el resto del organismo el glucógeno hepático, porque el glucógeno en el músculo no tiene glucosa 6-fosfatasa, entonces se degrada hasta consumirse en energía. En cambio, el glucógeno del hígado sí se degrada y se libera como glucosa a la sangre. Por eso es un factor importante de la regulación de la glucosa en la sangre, ¿no? La principal forma de almacenamiento de la energía del glucógeno, los enlaces 1,4, los famosos enlaces 1,4, ¿no? Y después ustedes van a ver que hay enlaces 1,6, cuando se ramifica el glucógeno. Ya vamos a hablar de eso. Y la grasa, otra fuente principal de almacenamiento, ¿no? ¿Cómo se almacenan las grasas? En triglicéridos. Triacilglicerol. Porque el glicerol es el alcohol sobre el cual va a anidar un ácido graso bajo la forma de acilo, 2 ácidos grasos bajo la forma de acilo, 3 ácidos grasos. Si es 1, es monoglicérido.
Si son 2, es un diglicérido, y si son 3, un triacilglicerol, un triglicérido, que es la forma como se almacena la grasa. Ya vamos a hablar más adelante que el adiposo pues no solamente es un tejido de almacenamiento de energía, de triglicéridos. Y miren, este cuadro hecho por Cahill en los años 70 todavía es vigente y demuestra cómo están distribuidas las reservas energéticas de un hombre de 70 kilos. Miren la cantidad de grasa. Generalmente acumulamos con mayor facilidad las grasas, porque eso nos permitió sobrevivir en las épocas donde el ser humano no tenía una alimentación continua, ¿no? Tenía periodos de abundancia, tenía periodos de escasez. Entonces nosotros teníamos que ahorrar energía para consumirla cuando no la teníamos. Eso es algo biológico en el ser humano, ¿no? Por supuesto, hay glucógeno, pero en mucha menor cantidad y, por supuesto, menos aún en los líquidos extracelulares. Ahora, ¿por qué más grasa almacenada? La explicación está porque la oxidación de grasa libera más energía que la glucosa. Un ácido graso de 6 átomos de carbono libera 45 moles de ATP. En cambio, una glucosa, ustedes saben que puede liberar máximo 8 ATPs. En cambio, miren la cantidad de energía que libera un ácido graso. ¿Y el otro motivo cuál es? Las grasas ejercen menor presión osmótica por ser hidrofóbicas, por presencia de las cadenas alifáticas largas. Mientras que por cada gramo de glucógeno se requiere 1 a 2 gramos de agua para mantener la isosmolaridad. Además que el glucógeno tiene un peso elevado, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando el glucógeno se retiene, jala agua. En cambio, cuando se retiene grasa, no jala agua. Al contrario, son hidrofóbicas. Entonces, ¿quién es la que ahorra espacio? Es la grasa, por esa menor presión osmótica. Rinde más y se acomoda mejor. Claro que a veces nos excedemos en grasa, ¿no? Ya vamos a explicar eso también más adelante. Recuerden que la utilidad de la energía celular es porque básicamente se utiliza en las reacciones endergónicas, en reacciones anabólicas, en el trabajo mecánico, en el transporte activo, ¿no? Es decir, en anabolismo. Ahí se utiliza. En todas las vías anabólicas se utiliza el ATP y se convierte en ADP. Entonces, esto es muy importante porque lo van a comprender más aún cuando avancemos más las clases en bioquímica. Acá están los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas, cómo establecen, según el estado metabólico de la persona, ganancia de energía, que tiene que ser igual al gasto, ¿no? Pero recuerden que en el gasto energético puede variar ese trabajo mecánico, contracción muscular, unos hacen más actividad física, otros no, o por el movimiento de las células organelas o apéndices, ¿no? Que de repente requieren mayor movimiento porque el sujeto está enfermo, gasta más. Y sus posibilidades de que ese gasto se lleve en síntesis va a depender de su estado de salud, para que facilite el almacenamiento, la formación de tejidos, la producción de moléculas funcionales esenciales. Por eso es importante el soporte nutricional para asegurar estas reacciones de síntesis en situaciones de estrés, como es el paciente con estado de enfermedad. Y la generación de conducción de señales eléctricas y químicas, por supuesto, ¿no? En todo influye la energía, y más aún en el transporte de membranas, aniones, cationes. Cuando un enfermo no satisface su requerimiento de energía, comienza el organismo a funcionar mal. Imagínense, ya el individuo está enfermo, provoca o está propiciando que su organismo funcione mal, y encima tiene menos energía de la dieta. Funciona peor, la evolución es más tórpida, porque ni siquiera regulan el calor, ¿no? Regulación de la temperatura, reacciones químicas ineficaces, ¿no? Y por supuesto, más aún, cuando funciona mal, funcionan mal los mecanismos de desintoxicación y degradación, de formación de urea, de conjugación, oxidación y reducción de sustancias. O sea, todo se vuelve un enredo, una entropía terrible, porque el individuo está enfermo y no está suficientemente capacitado para ganar energía. Entonces ya se imaginarán las estrategias que se tienen que hacer de punto de vista nutricional en un paciente hospitalizado.
Y cada paciente hospitalizado varía, pues, individualmente, ¿no? Uno ya sabe qué es lo que tiene que hacer médicamente, pero también nutricionalmente el médico tiene que darle importancia al soporte nutricional. Bien, y finalmente, ¿cuáles son las consecuencias del metabolismo aeróbico? Ya les había mencionado en las primeras diapositivas. Es que se producen compuestos tóxicos, o sea, consecuencia de la oxidación de los nutrientes se producen compuestos tóxicos porque estoy consumiendo oxígeno. Son productos de la reducción parcial del oxígeno, son los llamados radicales libres, es decir, son radicales desapareados que buscan dónde compensar, dónde aparearse, ¿no? Las células poseen para eso la superóxido dismutasa, que es una enzima antioxidante. Es una enzima que lucha contra los radicales libres. Pero esta enzima funciona bien cuando el individuo está sano y está bien alimentado, con una adecuada cantidad de energía. Si el individuo está enfermo y está malnutrido, estas reacciones no son las adecuadas. Y luego está la catalasa también, que es otra antioxidante que degrada los radicales libres. La superóxido dismutasa y la catalasa son ejemplos, ¿no? Están protegidas por el glutatión, la vitamina C y la vitamina E. Acá están los ejemplos de las vitaminas que aceptan fácilmente electrones. Entonces, por eso es que hay capacidad antioxidante también de estas vitaminas, junto con la vitamina A, como vamos a ver. Entonces, la producción de radicales libres derivadas de oxígeno están asociadas al metabolismo del ácido araquidónico, como la ciclooxigenasa, lipoxigenasa, el citocromo P450, eso que son reacciones redox. El radical libre es cualquier molécula que contiene uno o más electrones no pareados, ¿no? Y buscan dónde parearse, ¿no? En la estructura celular. Y ahí dañan el DNA, dañan la estructura de carbohidratos o de las proteínas. Eso es importante. Tiene que haber un equilibrio entre la oxidación y la antioxidación. Acá están los radicales libres, que pueden dañar el ADN y otras moléculas, y ese ADN dañado ya puede traducirse en señales inadecuadas para la célula. Por eso es que son los antioxidantes, los llamados a cumplir un rol importante porque neutralizan el radical libre y ya no es dañino. Como en el caso del beta-caroteno, que es la vitamina A de origen vegetal. Entonces, hay efecto antioxidante, ¿no? Protegen a los tejidos de los efectos de los radicales libres. Se agrupan en antioxidantes primarios, antioxidantes secundarios y antioxidantes terciarios. Los primarios, ¿cuáles son? Enzimas como la superóxido dismutasa, que requiere cobre, zinc, manganeso, hierro, níquel. O sea, requiere nutrientes. Y la glutatión peroxidasa, que requiere selenio. Por eso es que uno tiene que consumir estos minerales. O los secundarios, ¿cuáles son? Vitamina C, vitamina E, los carotenos, ¿no? Y la ubiquinona. Y los terciarios, que reparan moléculas dañadas, inclusive, que es la proteasa reparadora de DNA y la metionina sulfóxido reductasa. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Así como se producen radicales libres, nosotros tenemos naturalmente sustancias antioxidantes, pero sustancias antioxidantes que requieren nutrientes para funcionar bien. Entonces, ¿cómo el organismo enfermo se defiende si no tiene capacidad antioxidante? Porque esa capacidad antioxidante se puede distraer frente al agente agresor, una bacteria, un virus, etcétera, una toxina. Y esto impide que el individuo ingiera alimentos, nutrientes, y eso afecta su capacidad de defensa. Es muy importante que el médico tome en cuenta entonces la parte nutricional en ese aspecto. Ese es el efecto antioxidante que bloquea el radical libre, que está buscando dónde parearse y al buscar su electrón perdido, daña la membrana de las células. Y esta es la rueda antioxidante de los alimentos, ¿no? Así se la ha llamado también. Todos estos alimentos pueden ser fuentes diversas de antioxidantes.
Por eso es que uno tiene que establecer la diversificación de alimentos, como les dije en la primera clase, complementar alimentos, usar alimentos fortificados y en algunas circunstancias suplementar. Preguntas. Preguntas, por favor. Preguntas. Doctor, ¿en qué enfermedades, por ejemplo, se da un exceso de producción de radicales libres? En realidad, todos los estados de enfermedad, digamos, pueden producir de alguna manera radicales libres, ¿no? Los radicales libres se van a producir en la medida, o sea, van a estar en exceso, mejor dicho, en el cuerpo, en la medida que no son bloqueados por los antioxidantes. Por ejemplo, si yo tengo un individuo enfermo y no está bien alimentado, yo puedo estar provocando que se excedan los radicales libres, no porque haya mayor ingesta, no porque la enfermedad lo provoque, sino que no hay suficiente capacidad de defensa. Otro ejemplo, conforme vamos envejeciendo, nuestra capacidad antioxidante va disminuyendo. Por eso necesitamos suplementos cuando entramos a una edad determinada. Y otro ejemplo, los recién nacidos prematuros a veces cometemos el error de dar mucho oxígeno en máscara, en sonda, oxígeno puro, ¿no? Y ese oxígeno puro puede producir radicales libres que dañan la membrana de los pulmones de los recién nacidos prematuros. Y de hecho que hay las displasias broncopulmonares que están asociadas a exceso de radicales libres por exceso de oferta de oxígeno. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Stephanie, ¿alguna pregunta? No. Doctor, en lo que es la tabla de composición de alimentos, lo que mostró también, bueno, existen, ¿no? Diferentes países, Sí, así pero es. ¿cuáles son las diferencias que tienen con la de nosotros, ¿no? La de Perú, creo que es Lo la que, del 2017, el último, ¿no? claro, lo que pasa es que no todos los países consumen arroz, por ejemplo, ¿no? No todos los países tienen cultivos nativos como nosotros tenemos, kiwicha, todas esas cosas, ¿no? ¿Ok? Entonces, por eso es que debe haber una tabla de composición de acuerdo al tipo de alimento que consumen las personas de una población determinada. Y eso es característica de diferentes pueblos. Lo que se trata es de buscar los alimentos de entre esa variedad, alimentos que aseguren la energía y nutrientes para el ser humano y para que esté sano. De eso se trata. Y dentro Ahora, de la tabla de alimentos, ¿la que nos mostró es la más actualizada o existe otra? Creo que fue la del la, 2017, creo. la última versión creo fue prepandemia. No recuerdo bien si fue 2017 o 2018. No me acuerdo. Pero se los voy a mandar. ¿Ya? Ok, doctor, muchas gracias. Bien. Entonces, si no hay más preguntas, espero que se hayan motivado por el tema. Y la mejor manera de asegurar el aprendizaje de este tema es inmediatamente ir a leerlo. Ya les he pasado bibliografía. Si esa bibliografía no les satisface, me avisan tópicos específicos y yo les puedo proporcionar mayor bibliografía. Lo que pasa, no les he mandado mucho porque no quiero apabullarlos de bibliografía tampoco. ¿De acuerdo? Sí, doctor, muchas gracias. Nos estamos viendo entonces. Ujú. Sería de acá ya 2 semanas, porque la próxima semana no es feriado. Sí, sí, así es, así es, así es. ¿Ya? Listo, Sí, cuídense doctor. y estudien, por favor, no pierdan el tiempo. No pierdan el Gracias, tiempo. doctor. ¿Ya? Ok, nos vemos. Chao, chao. Gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor.